directora encargada de la Penitenciaría del Litoral, quien fue asesinada este jueves en Guayaquil, no contaba con custodia. La Fiscalía inició una investigación de oficio sobre este crimen, en el que por ahora no hay detenidos. Hombre y su hijo fueron baleados cuando salían de su finca en Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. Delincuentes roban $258.000 de la agencia de Ban Ecuador en Vinces, provincia de Los Ríos. Los sujetos perforaron una pared para ingresar y posteriormente violentaron la caja fuerte. Presidente Daniel Noboa, mediante decreto, dispuso acciones de protección y asistencia para los afectados por incendios forestales a nivel nacional. Y en lo internacional, la Organización Mundial de la Salud anunció este viernes que aprobó la primera vacuna específica contra la viruela del mono. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos televidentes, buenas noches y gracias por su amable sintonía. Empezamos de inmediato. La directora encargada de la Penitenciaría del Litoral, quien fue asesinada este jueves en Guayaquil, no contaba con custodia, según la Policía Nacional. La Fiscalía inició una investigación de oficio sobre este crimen en el que por ahora no hay detenidos. Según las primeras indagaciones de la Policía Nacional, María Daniela Icaza minutos antes había salido de la penitenciaría. Iba en un automóvil rojo que era conducido por uno de sus compañeros de trabajo, pero fueron interceptados en la vía Daule por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Eran sicarios que les dispararon por al menos 5 ocasiones. Ellos se trasladaban, ya salían de sus actividades diarias, sus actividades laborales en dirección a sus domicilios. Y fueron interceptados, tenemos entendido, en uno de los viaductos que sale a la vía perimetral. El chofer, con una herida en el hombro, intentó pedir ayuda. Regresó a la vía Daule, hasta donde no pudo más. Su compañera Daniela estaba agonizando. Ella falleció cuando era trasladada a un hospital. Tenía funciones como coordinadora del Centro de Privación de Libertad Masculino Guayas número 1. Ahí ella tenía sus funciones como coordinadora asistente de la señora directora. Pero asimismo existen líneas de indagación que tratan de determinar quién o quiénes, desde el centro de reclusión más grande del país y con mayor número de reos, informó que ella iba a salir, como también de posibles campaneros que habían frente al Centro de Privación de Libertad. Toda esa información está siendo cotejada. María Icaza Rezabala trabajaba en el SNAI desde el 2017. Por su parte, la Fiscalía indicó que inició de oficio una investigación previa por el delito de asesinato y que el hecho se suscitó mientras se trasladaba junto a su custodia en la vía Daule al norte de Guayaquil, lo que fue refutado por el hermano de la víctima de 35 años, quien le responde que ella no venía con custodia porque no tenía. Iba con la persona que a veces la hacía de expreso. Y de eso le consultamos al jefe encargado del distrito Pascuales, de la Policía Nacional. Lo que pudimos ver el día de ayer fue que ellos no contaban con custodia y por eso recibieron este atentado. ¿Tampoco en la policía se conoce que ellos lo habían solicitado? No conocemos eso. ¿Amenazas tenían según? Eso como les digo, eso ya maneja el subsistema investigativo de la policía. Hasta la tarde de ese viernes no se había informado si existen personas detenidas que estén relacionadas al crimen, informó Charlie Pisa. Un hombre y su hijo fueron asesinados a tiros cuando salían de su finca en Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. Las víctimas habían terminado sus tareas agrícolas cuando fueron atacadas. En la cuneta quedó el vehículo donde se movilizaban Franklin Mateus Jiménez y Frank Mateus Nicola, padre e hijo, que salían de su finca en el recinto Los Troncos después de terminar con sus trabajos agrícolas. El doble crimen ocurrió pasado el mediodía de este viernes 13 en la vía San Juan Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos. De acuerdo a las primeras investigaciones, sicarios en moto los estaban esperando en este paradero. Producto del ataque, la camioneta cayó a la zanja, dejando indefensos a sus ocupantes, que murieron inmediatamente a causa de los impactos de proyectil. Hasta el lugar de los hechos llegaron amigos y familiares que lamentaron lo sucedido. Quedan esas pobres mujeres
sola, porque son mujeres nomás las que quedan ya. Los cuerpos fueron trasladados hasta el Centro Forense de Ventanas, mientras que, entre lágrimas e indignación, los familiares recogieron los implementos y herramientas de los ahora fallecidos, informó Martín Soto. Delincuentes robaron $258.000 de la agencia de Banecuador en Vinces, provincia de Los Ríos. Los sujetos perforaron una pared para ingresar y posteriormente violentaron la caja fuerte donde estaba el dinero. Tremenda sorpresa se llevaron las maestras de esta escuela de educación inicial y los empleados del banco cuando a primera hora de la mañana del viernes encontraron este orificio de 80 centímetros que un grupo de antisociales abrió para ingresar a la entidad financiera estatal que se encuentra al lado, en pleno centro del cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Una vez adentro utilizaron suelda autógena para violentar la caja fuerte y sustraerse la cantidad de $258.000. Y de acuerdo con las primeras investigaciones, los delincuentes aprovecharon un corte de energía eléctrica que inició a las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. En el lugar dejaron las herramientas que utilizaron, incluidos los tanques de oxígeno y la batería necesarios para activar la suelda. Hasta el momento no hay personas detenidas y la entidad financiera comunicó que mantendrá la agencia cerrada hasta concluir las adecuaciones en el menor tiempo posible, informó Martín Soto. El presidente de la República vetó totalmente el proyecto de ley de prevención contra incendios. El Ejecutivo señala que el proyecto afecta a los recursos del Cuerpo de Bomberos, disminuyendo su capacidad operativa y de respuesta. Este viernes, el presidente de la República vetó totalmente el proyecto de ley de prevención y defensa contra incendios que fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 13 de agosto. En un comunicado, la presidencia señala que el proyecto limita las capacidades del Cuerpo de Bomberos y contiene errores de forma y fondo. Si bien la propuesta se supone que mejorará las condiciones de trabajo de los bomberos del país, el Ejecutivo no lo ve de esta manera y explica sus motivos. Primero señala que la normativa impacta en los recursos de la institución. De entrar en vigencia, se reduciría el presupuesto que recibe el Cuerpo de Bomberos en cada jurisdicción, al cambiarse los aportes derivados del impuesto predial. Con menos recursos, el gobierno señala que se limitaría la capacidad operativa y de respuesta de la institución. Segundo, el proyecto plantea la eliminación de un artículo del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. El artículo regula las infracciones que tengan lugar en las entidades de seguridad ciudadana. Sin él, se teme que se afecte la disciplina y el desempeño de los funcionarios. Y finalmente, como tercer punto, el gobierno se muestra en contra de la regulación de los bomberos voluntarios, es decir, aquellas personas que apoyan a la institución en base a un sentido de solidaridad sin recibir un sueldo. El proyecto de ley plantea que sean vistos como servidores públicos y puedan llegar a ocupar cargos operativos y directivos. Sin embargo, el gobierno sostiene que esto va en contra de la profesionalización que se requiere para realizar esta actividad y además afectaría el régimen de ascenso dentro de la institución. Con el veto total del presidente, el proyecto de ley regresará a la Asamblea Nacional junto con sus observaciones. Sin embargo, el legislativo puede insistir en el proyecto inicial de contar con el voto favorable de 2/3 partes de los legisladores. Informó Edwin Benalcázar. Este viernes se cumplió la tercera jornada de audiencia preparatoria de juicio en contra de los procesados dentro del caso Metástasis. La Fiscalía General presenta los elementos para sustentar el dictamen acusatorio para los señalados del delito de delincuencia organizada. Este 13 de septiembre se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra 37 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. En esta nueva jornada, el fiscal general del Estado subrogante Wilson Toainga continuó con la presentación de los elementos de convicción que sustentan su dictamen acusatorio. Las pruebas y evidencias presentadas por el Ministerio Público en contra de los procesados busca que la justicia determine la culpabilidad como autores directos a 4 personas y como colaboradores a 33 más bajo el presunto delito de delincuencia organizada y la relación que ha tenido cada uno de ellos con la red liderada por el narcotraficante Leandro Norero. Entre los procesados se encuentra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. El caso Metástasis
inició con 52 personas investigadas. De ellas, 3 fueron absueltas, 12 se acogieron a procedimiento abreviado para recibir condenas reducidas, mientras que los 37 restantes deberán esperar la decisión del juez para conocer quiénes pasan a la etapa de juicio. Luego de varias horas de esta diligencia, el juez Manuel Cabrera suspendió la audiencia preparatoria de juicio, la misma que se reinstalará el lunes 16 de septiembre a las 14 horas, donde la Fiscalía continuará con la presentación de su dictamen acusatorio en contra de los 37 procesados. Informó Miguel Ángel Bedoya. Un hombre de 49 años de edad fue la nueva víctima de sicarios en Manta, provincia de Manabí. El ciudadano estaba dentro de su vehículo mientras su esposa realizaba compras cuando un sicario en moto se acercó y le disparó. Un ataque al estilo sicariato cobró una nueva víctima en Manta, provincia de Manabí. Esta vez Luis Fernando Mera Pereira, de 47 años de edad, fue asesinado dentro de su vehículo. Habría estado estacionado en su vehículo con su esposa, estarían haciendo algunas compras cuando se avanza una motocicleta de color oscuro, según manifiestan, con un ocupante, quien procede a realizarle varios disparos, afectando en la humanidad de la persona. El hecho ocurrió en la calle 10 y J13 del barrio Jocay. Los disparos fueron realizados cuando la esposa de la víctima compraba en un puesto de verduras. Hace unos 15 días, un mes, mataron a uno ahí más allácito en el poste. Ahora el señor aquí, imagínense, el señor ahí vende verduras y nosotros compramos ahí verduras. Imagínense, senda matanza que están, es mata y mata y mata, todos los días. Ayer mataron a una pareja, miren, en el colegio. Agentes de criminalística de NACEC y Fiscalía llegaron a la escena para levantar los indicios que quedaron en la vía donde ocurrieron los hechos, que no dejaron víctimas colaterales. En el sistema SIGNE tiene antecedentes penales el ciudadano. Por robo y por droga. En Manta crece el temor por el aumento de la violencia criminal. Una media de un asesinato por día se ha registrado en el distrito en lo que va de septiembre. Es una inseguridad total que tenemos. Los señores militares deben de poner ya mano dura, el gobierno central de igual manera. Estamos viviendo momentos terribles, todos los días muertes, ese es el pan diario de cada día. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El conductor de una tricimoto fue asesinado en el cantón Daule. En la escena del crimen dejaron un panfleto con un mensaje en el que hacen referencia a un presunto enfrentamiento entre bandas delictivas. Ocurrió alrededor de las 6:30 de este viernes. La víctima conducía su tricimoto. Iba por la ciudadela El Triunfo en el cantón Daule. De pronto, sujetos en una motocicleta le cerraron el paso y procedieron a dispararle. Se pudo fijar y levantar 5 indicios balísticos, en los cuales son 5 vainas percutidas. El ciudadano fue identificado como Leonardo Castro, de 32 años de edad. En su historial no existen antecedentes penales, no hay registro que lo vincule con algún tema pendiente. Sin embargo, en el lugar donde lo asesinaron, los victimarios dejaron un panfleto que brinda pistas sobre cuál sería la motivación de este hecho lamentable. Posiblemente este ciudadano ha pertenecido o pertenece a un grupo delictivo en el cual se estarían posiblemente disputando el territorio. En la escena del crimen existen varias cámaras de seguridad, videos que serán analizados por personal especializado a fin de obtener mayor información que permita conocer el paradero de los autores de este delito. Entonces, estas tricimotos posiblemente estarían siendo utilizadas para amedrentar o intimidar en los sectores rurales, que es lo que nosotros estamos haciendo como policía, intensificar los operativos, porque muchas de estas nosotros ya tenemos información y estamos nosotros recabando las evidencias en las cuales estas tricimotos están siendo, de las mismas motos que han sido robadas, están siendo utilizadas como tricimotos. Informó José Morales. Un hombre de aproximadamente 25 años fue asesinado a tiros en la ciudadela Los Esteros, sur de Guayaquil.
Era conocido en la cooperativa Paco Oñate de Esteros, al sur de Guayaquil, como Jackie Chan. Tenía 25 años, cuando sicarios que se trasladaban en una moto acabaron con su existencia. Por este callejón habitaba el ahora occiso, que según versiones reservadas de moradores de la zona, había salido hace menos de un mes de la cárcel. Bala escuché nada más, como 10 entonaciones. Que pana nosotros del barrio. En el sitio estaban familiares de la persona asesinada y otros vecinos que no quisieron brindar mayor información sobre lo ocurrido, aunque en el lugar existen varias cámaras de seguridad. Los agentes de criminalística hicieron su trabajo recolectando indicios y buscarán a los que asesinaron a este joven, informó Adriana Peralta. El presidente Daniel Noboa, mediante el decreto número 391, dispuso acciones de protección y asistencia para los afectados por incendios forestales a nivel nacional. Entre las disposiciones, los ministros de Economía, Agricultura y Ambiente, junto con el ECU 911 y la Policía Nacional, deberán activar medidas de protección y asistencia a los damnificados. Asimismo, se facilitará el acceso a créditos para las personas afectadas por los incendios forestales a través de la Corporación Financiera Nacional y Ban Ecuador. 22:16, es momento de un corte comercial, pero cuando regresemos de esta pausa, atentos porque policía allanó viviendas en el sector de las Malvinas al sur de Guayaquil y encontró droga, dólares relacionados al expendio de sustancias ilegales y motocicletas reportadas como robadas. ¿Quieren saber los detalles? Se lo contamos enseguida, quédese con nosotros. Gracias, queridos amigos, por permanecer en nuestra sintonía. Vamos con lo anunciado. La policía allanó viviendas en el sector de las Malvinas, al sur de Guayaquil, donde encontró droga, dólares relacionados al expendio de sustancias ilegales, además de motocicletas reportadas como robadas. 2 sujetos fueron detenidos. Esta vez no fue en la madrugada. Eran horas de la mañana cuando los uniformados comenzaron a tumbar puertas. Es la cooperativa Dignidad Popular en las Malvinas. Recibieron información que por aquí habían movimientos sospechosos y lo primero que encontraron entre materiales de construcción eran 2 motocicletas y una motoneta, todas reportadas como robadas. Por aquí apareció un familiar de un propietario de uno de estos vehículos livianos. Y la tiraron a la chica de la moto, la arrastraron y en el forcejeo hasta el pantalón. Se llevó un computador de la iglesia de Sangolquí en horas de la madrugada. En menos de 72 horas han existido varios atracos con violencia en ese sector. Esta es la oficina de la curia de Sangolquí. Son las 3 de la mañana con 58 minutos. Y un astuto delincuente ingresó. Vio los objetos de valor que estaban tras el vidrio. Y en una esquina se sacó los zapatos para trepar por la delgada estructura. Sin hacer ruido fue a dar al despacho parroquial, donde a propósito está toda la información de los actos religiosos. Buscó entre los cajones, revisó todo lo que pudo, pisó la impresora y cual hombre araña brincó. Ahora sí, a ponerse el calzado e irse. ¿Se le llevan toda la información a los padres? Claro, porque se llevaron al auto. Tratamos de conversar con algún vocero de la iglesia, pero nos dijeron que todos estaban ocupados. No es la primera vez que los visitan los zampones. Vendedores aledaños indican
que ya han perdido la cuenta. De la misma iglesia, antes la iglesia pasaba abierto todo el día, sino que entraban y se iban llevando los floreros, como son de bronce. Ahora la Casa de Dios permite el acceso a feligreses solo en horarios específicos, porque los pillos ya no respetan ni siquiera las misas. Ya no respetan ni la estatua, ni la iglesia, ni la Casa de Dios, todos se van llevando. No es un caso aislado. Sujetos armados muy cerca de allí asaltaron a un ciudadano que esperaba el bus. Y nosotros hemos reportado novedades a lo largo de esta semana. Delincuentes en moto, asaltando en un establecimiento comercial. Ese mismo día, otros antisociales robaron con violencia en un restaurante. Jóvenes que casi son asesinados mientras conversaban afuera de su vivienda. Y ahora, hasta roban en la Casa de Dios. Todos estos días en la noche, lo único que hace sonar son alarmas, sirenas de los locales. Todos estos hechos solo se diferencian por unas cuantas horas. Exigen planes de seguridad de manera inmediata. Informó Marilyn Jaramillo. Hombres fuertemente armados interceptaron a una persona y le robaron cuando salía de una vivienda ubicada en la ciudadela Los Ceibos, norte de Guayaquil. Los moradores del sector aseguran que los robos, las extorsiones y hasta los secuestros se han incrementado en los últimos 2 años. La madrugada de este viernes 13 de septiembre se realizaba una fiesta en una vivienda de esta cuadra ubicada en la ciudadela Los Ceibos, al norte de Guayaquil. Una de las invitadas solicitó un taxi y este llegó minutos después. Cuando iba a abordarlo, fue interceptada por varios delincuentes, cometiéndose el atraco. La mujer asustada intenta meterse a la vivienda nuevamente. Sin embargo, ellos la atacan. Portaban armas de fuego de grueso calibre. Quienes viven en Los Ceibos relatan que los antisociales acostumbran a rondar la zona hasta visualizar una nueva víctima a la que la atacan y le roban todas sus pertenencias. Se le atracó la puerta de la entrada y no pudieron entrar a la casa porque tenían intenciones de entrar a la casa, pero a la chica que estaba fuera sí le robaron. Los zampones aprovechan las vías de acceso y de fácil salida, principalmente la ruta que los lleva hasta Mapasingue. Esta avenida segunda indican que es avenida de paso sí para los ladrones. Se metieron a casa, se meten por los techos, se meten por las paredes, constantemente vienen en moto, vienen en carro, carros con placas diferentes o sin placas. Constantemente operan de la misma manera, siempre fuertemente armados. Robaron llegando él del trabajo a las 8 de la noche. ¿Qué le robaron a él? Sus pertenencias, que entre esos celulares, el tema de documentación, billetera, dinero que salía de su trabajo de la fábrica de hielo. Los moradores de Los Ceibos piden más patrullajes a la Policía Nacional y que los auxilien de manera inmediata, informó Maite Morán. Agentes de la Policía Nacional localizaron e interceptaron un camión en cuyo cabezal había 1.100 paquetes de clorhidrato de cocaína en el sector de Pascuales, en Guayaquil. Luego de ejecutar las pruebas de campo, se determinó que el peso de la mercadería ilícita fue de 1 tonelada 94 kilos. El estupefaciente tenía como destino Europa y estaba valorado en 44 millones de dólares. Con esta intervención se sacó de circulación más de 10 millones de dosis. Por otra parte, la Cámara de Comercio de Guayaquil plantea alternativas para facilitar el aporte de la empresa privada a la generación de energía a través de la ampliación del margen de capacidad con el fin de atraer inversiones. El analista Javier Orellana cree que a más de la condonación de planillas de hasta 180 kilovatios hora, no debería descartarse un plan de contingencia. El gobierno tiene un plan de emergencia integral que contempla incluso al sector privado. La idea es que pueda autoabastecerse y aparte generar energía para el sistema nacional interconectado, pero deben definir algunos aspectos. Y para eso hay que invertir mucho dinero, y ese dinero no lo tiene el Estado. Entonces es fundamental tomar decisiones hoy para abrir las puertas a que la inversión nacional o extranjera pueda ayudar a generar
y que la ciudadanía no tenga los cortes de luz. El Estado anunció un mecanismo de compensación a través de una nota de crédito que cubrirá el costo del combustible y mantenimiento. Sin embargo, la Ley para la Eficiencia Energética dispone un techo de 10 megavatios para la autogeneración. Pero se necesita, sí, aumentar la capacidad de autogeneración que está en la ley y en el reglamento. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es que las empresas puedan poner el exceso de capacidad de producción a la red nacional. El déficit mensual es 1000 megavatios y el gobierno ha doblado esfuerzos con la adquisición de una barcaza que producirá 1000 megavatios y el subsidio de planillas que consuman 180 kilovatios hora en diciembre, enero y febrero. Hay quienes creen que igual no deberían descartar el plan de contingencia. Se llama administrativamente una gerencia de gestión de riesgo. Empezar a analizar, por ejemplo, la hora de sixto, que todos salgamos un poco más temprano. Aprovechemos el poco sol que hay a las 6 de la mañana para reducir ese gasto de electricidad. Otras opciones que se barajan: contratar 4 barcazas más y la compra de motores. Todo para evitar lo que parecería inminente. Informó Jorge Escobar. Amigos, pero al regresar, en Países Bajos prueban una cápsula que llegará a ser propulsada a 700 kilómetros por hora para conectar ciudades europeas en poco tiempo. De regreso con más información, amables televidentes. Una mujer que iba con un hombre en una moto murió cuando el liviano vehículo se volcó en la autopista Narcisa de Jesús. Aparentemente la motocicleta tuvo una falla mecánica. El hombre, que era quien conducía, sobrevivió al percance vial. El hecho se registró la mañana de este viernes en la autopista Narcisa de Jesús. Una pareja que viajaba en esta motocicleta se volcó. Una moto que subió aparentemente de perfectos mecánicos y se frenó, por lo que se volca y sale proyectada la persona fallecida. El conductor de la moto abandonó el lugar, mientras la mujer falleció de inmediato. Según versiones, ella no portaba el casco de seguridad. O sea, una falla mecánica, al parecer, según versiones, se le ha pegado el pistón de la motocicleta, lo que origina que la moto se frene y la persona que iba en la parte posterior salió proyectada. Es una señorita de 29 años, lamentablemente pues recibió un golpe fuerte en la cabeza pues, y falleció. Aquí no solemos revisar los vehículos antes de salir a movernos, a hacer alguna otra actividad, pero nos quedamos solamente porque prendemos la moto y sacamos y no revisamos cadenas, que es lo principal que tienen que revisar cadenas. Elementos de la OIAT investigan las causas del siniestro de tránsito, informó Roselena Vasconés. En otro tema, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, clausuró 4 radares en El Oro. A la fecha se han suspendido más de 300 de estos equipos. La visita del ministro de Transporte y Obras Públicas a la provincia de El Oro tuvo 3 escenarios. El primero se enfocó en el avance de obras de la perimetral sur del Cantón Pasaje, donde los trabajos superan el 82%. A inicios de noviembre será entregada la obra. Es una obra en donde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha invertido 3 millones en convenio con la Prefectura del Oro y son 9 kilómetros de vía a 4 carriles, 4 pulgadas de carpeta asfáltica y es una obra que está bastante avanzada. El segundo escenario fue la clausura de 4 radares ubicados en las vías Tillales en El Guabo, Saracay en Piñas, La Avanzada en Santa Rosa y La Peaña en Pasaje. Este cartel que ustedes ven acá lo van a encontrar en todos los radares que nosotros hemos encontrado falencias técnicas y legales y que no debieron ser instalados y que han servido para recaudación de la empresa privada. Mencionó que la problemática es en varias provincias del país, radares que a propósito están instalados en zonas poco técnicas, pendientes y curvas con el objetivo de recaudar más. Usuarios que reducen la velocidad sabiendo que existe un radar y que a pesar de esto igual son multados a 101 kilómetros por hora cuando el límite es 100 kilómetros por hora y sabiendo que la velocidad que ellos transitaban era menor, solo por la mala calibración del equipo. Multas que llegan después de 6 meses
de la supuesta infracción. Multas que hemos recibido cuando ni siquiera hemos transitado en el lugar donde supuestamente fue la infracción. Finalmente se reunió con el gremio de transportistas de El Oro, quienes aprovecharon la visita de la autoridad para entregarle un pliego de peticiones en tema de obras en vías que están en mal estado y sobre la inseguridad en las carreteras. Informó Richard Ceballos. El pedido de recusación planteado por la asesora presidencial Diana Jacome en contra del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, quien tramitaba la denuncia planteada por la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro Esteban Torres y la propia Diana Jacome, fue aceptado por unanimidad de los 5 jueces de esta entidad. Una de las causas planteadas dentro de la recusación fue la enemistad manifiesta que haría perder imparcialidad del juez. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional archivó la solicitud de juicio político en contra del ex secretario de la Administración, Sebastián Corral, una vez que la proponente de esta interpelación retiró la solicitud de manera irrevocable. En respuesta a la sentencia judicial que ordenó retomar los juicios a 3 exministros del gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso, este 13 de septiembre, de manera virtual, la Comisión de Fiscalización convocó a sus integrantes para calificar la solicitud de interpelación en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública. Sin embargo, la proponente del enjuiciamiento, la legisladora de Revolución Ciudadana Patricia Núñez, anunció su decisión de retirar este pedido. Mi decisión es retirar este juicio político a Sebastián Mateo Corral Bustamante. Y debo decir que mi decisión es irrevocable. Por su parte, Sofía Espín, también del bloque correísta, planteó la moción de archivar el pedido. Este juicio debe ser archivado porque ya no cumple los requisitos, dado que el proponente retiró su pedido de juicio político. La presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, señaló que se ha cumplido con la sentencia del juez Edgar Romero. Que se ha cumplido expresamente con la sentencia del juez, que significa, 1, convocar el siguiente juicio político en el orden de prelación del inciso final del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso significaba el siguiente juicio político, el de el señor Sebastián Corral. Mientras que para la legisladora del oficialismo, la decisión adoptada en fiscalización no tendría sustento legal. Bueno, sí hemos tenido conocimiento que ha habido el retiro de los juicios políticos, pero la Ley Orgánica de la Función Legislativa no contempla el retiro de los juicios políticos, el desistimiento de los mismos, ni tampoco el retiro de firmas. Es penoso que los mismos asambleístas, quienes somos los llamados a construir normas, quienes somos los llamados a respetar la ley en primera instancia, atropellemos de esta forma la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Será el Pleno del Legislativo quien ratifique o no el archivo de esta solicitud de interpelación. Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización deberá calificar 2 solicitudes pendientes contra Pablo Arrosemena, exministro de Finanzas, y Andrea Bernal, extitular de la Cenecit. Informó Miguel Ángel Bedoya. Siempre es un placer que nos acompañen, amigos. El programa Diálogo de la emisora I-99 conmemoró su aniversario con la organización de varios foros sobre el futuro urbanístico de Guayaquil y los desafíos que impone la inteligencia artificial. Su gerente, Eduardo Mendoza Paladines, destacó el aporte con la opinión de 3 ex vicepresidentes y expertos para plantear alternativas. ¿Cómo se puede aportar? 21 años generando opinión, planteamientos, pero sobre todo debate. El programa Diálogo de I-99 FM celebró con varios foros sobre el futuro de Guayaquil. Buscar mediante el diálogo opciones para salvar al país y ayudar a la gente a que, si no pueden ellos, a través de nosotros, comentar a las autoridades, a los gremios, a la gente común. Como lo que sucederá con el centro de la ciudad y su historia. La SPOL y Uniartes lideran el proyecto Distrito 100. Recuperar territorios para la ciudad, apropiarse de esos territorios para la ciudadanía, y vemos que el centro de la ciudad es justamente como corazón de la ciudad el donde debemos comenzar a actuar. Periodistas y panelistas fueron los moderadores.
También hablaron de inteligencia artificial para que la automatización no se salga del tiesto. No reemplace la capacidad cognitiva del ser humano y no comience a tomar decisiones en vez de nosotros. Hace poco el mismo medio se sumó a la digitalidad con transmisiones por streaming. Abordaron la construcción como el motor económico de la urbe y al final 3 ex vicepresidentes dieron su visión sobre el servicio público para fortalecer la institucionalidad. Que la solución de ciertos problemas no es una acción del gobierno, es una decisión de la sociedad. Los foros ampliados se transmitieron en vivo hasta el mediodía, informó Jorge Escobar. En la unidad de flagrancia en Quito se llevó a cabo la audiencia pública de acción de protección en el caso William, el niño con autismo que no ha sido aceptado en 15 unidades educativas. Padres de familia y jóvenes también afectados se concentraron para exigir justicia. Todos somos William. Todos somos William. El caso de William, el niño que no fue aceptado por más de 15 instituciones educativas por tener autismo, ha llegado lejos. Y digo lejos porque otros tantos padres de familia y jóvenes con discapacidad se han unido a este caso y decidieron también alzar su voz. Que tenemos todo el derecho de estudiar, de tener un colegio y tener una universidad para graduarse, para trabajar. Este viernes se dio la audiencia pública de acción de protección impuesta por los padres de William, con la intención de que los derechos constitucionales de su hijo no sean vulnerados. Sí, el día de hoy se suspendió la audiencia porque existen cerca de 40 amicus curiae, es decir, cerca de 40 personas que han presentado también un escrito en respaldo al proceso que nosotros iniciamos, y por lo cual la jueza evidentemente ha dicho que necesita un tiempo adicional para revisar la gran cantidad de escritos que ha presentado las otras partes. Y es que es claro que el caso de William no es aislado ni el único. En la unidad de flagrancia de Quito, donde se llevó a cabo la audiencia, acudieron madres y padres que tampoco han tenido éxito en obtener un cupo en las escuelas y colegios para sus hijos con discapacidad. Este pequeño ha pasado lo que hemos pasado miles de padres de familia, ni siquiera les han dado la oportunidad de conocerles. Simplemente, solamente escuchando, inclusive por teléfono, un diagnóstico, no tenemos cupos. Carolina, por ejemplo, tiene 27 años y padece de autismo. Contó que a lo largo de sus años también tuvo problemas para encontrar un cupo en un colegio. Era difícil porque a mí me pasó exactamente lo mismo que el niño, que sean empáticos, o si no, nunca van a entender lo que atravieso yo, lo que atraviesa el William y lo que atraviesa el resto de personas. Ante el caso de William, el Ministerio de Educación también se pronunció al respecto. Y se consideran infracciones graves. Una de ellas es negar la matrícula o separar de la institución educativa a estudiantes por razones de embarazo, maternidad, discapacidad, orientación o identidad sexual, entre otras. Estamos fortaleciendo este mecanismo de control, de seguimiento para garantizar todo el proceso educativo de los estudiantes, incluido aquellos que tienen una discapacidad. Para todos quienes en las afueras de la unidad de flagrancia con carteles y globos gritaban justicia, el caso de William sin duda marcará un precedente en el país. En los próximos días se retomará la audiencia y según el abogado José Álvarez, hay una gran expectativa sobre la resolución que puede emitir la Corte. Informó Mía Sabeli Carrera. En otro tema, $10 millones para combatir el crimen organizado transnacional fueron entregados a Ecuador por parte del embajador de Estados Unidos, Arthur Brown. Este aporte es para apoyar al país en temas de seguridad ciudadana. La Cancillería del Ecuador agradeció la entrega y resaltó, por supuesto, la importancia del apoyo de la comunidad internacional para erradicar la inseguridad y también la violencia. Aquí nos despedimos, amigos. Un fuertísimo abrazo para todos ustedes. Que disfruten del fin de semana. Quedan en muy buena compañía con José Alberto Molestina. Mi querido José, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estamos, Anneli? Feliz viernes para ti y para toda la gente. Gracias.